Muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Universidad de Colima y del Centro Universitario de Gestión Ambiental, el CEUGEA, les damos la más cordial bienvenida al panel internacional Diálogo Global por la Resiliencia de la Tierra. Es un espacio que nos invita a reflexionar, dialogar y proponer soluciones sostenibles frente a los retos ambientales que enfrentamos como humanidad. Este evento se realiza en el marco del 25º aniversario del CEUGEA y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Representa una oportunidad para fortalecer la cooperación internacional y el compromiso institucional con el desarrollo sostenible. Nos da mucho gusto tenerlos aquí, tenerlas aquí y estar en posibilidades de dialogar con los invitados a este panel y que pues podamos compartir entre todos esas visiones y esa comprensión de lo que sucede a nuestro alrededor con motivo de eh, nuestra conmemoración por los 25 años del Centro Universitario de Gestión Ambiental. Daremos inicio con el mensaje de bienvenida de la doctora Cintia Karina Rojas Mayorga, quien es directora del Centro Universitario de Gestión Ambiental, el CEUGEA. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues buenos días desde Colima, México, distinguidas y distinguidos panelistas invitados y público internacional. Con profundo sentido de responsabilidad y esperanza, les damos la más cordial bienvenida al Diálogo Global por la Resiliencia de la Tierra. Este no es solo un panel académico, es un encuentro urgente de voluntades. Frente a una crisis planetaria sin precedentes, necesitamos abrir no solo datos y estudios, sino caminos de cooperación, de reconstrucción y de resiliencia común. Desde el Centro Universitario de Gestión Ambiental, CEUGEA, y la Universidad de Colima, entendemos que la resiliencia no nace del aislamiento, sino de la articulación. Por ello, celebramos la presencia de aliadas y aliados internacionales que hoy nos acompañan. Agradecemos profundamente a UNESCO México por su visión educativa global y su compromiso con la transformación ambiental desde la cultura y el conocimiento. A Greenpeace Alemania por mostrarnos que la defensa de la tierra es también un acto de valentía, ciencia y ciudadanía global. Y a la Universidad Federal de Río de Janeiro por ser referente de investigación y justicia ambiental en América Latina. Su presencia en este panel es un acto de coherencia y esperanza. Durante 25 años, el CEUGEA ha trabajado por integrar la sustentabilidad a la vida universitaria. Hoy más que nunca, afirmamos que la resiliencia de la Tierra empieza en la resiliencia de nuestras instituciones, nuestras comunidades y nuestras decisiones. Los desafíos que enfrentamos son planetarios y nuestras respuestas deben de estar a esa altura. Educación, investigación, cooperación, acción y transformación. Gracias por sumar su voz, su experiencia y su convicción. Que este panel sea semilla, raíz y acción, por la tierra, por la vida y por la humanidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Cintia Karina Rojas Mayorga, directora del CEUGEA, del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima, por esta bienvenida. Nos da muchísimo gusto presentar a los panelistas que estarán acompañándonos en este evento. Queremos dar la bienvenida a Laísa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. También queremos dar la bienvenida a Adolfo Rodríguez de UNESCO México y a Caterina Roncevic de Greenpeace Alemania. Muchas gracias por estar aquí. Es muy emocionante tener la posibilidad de escuchar las perspectivas de los distintos puntos desde donde nos acompañan y de la experiencia que su trayectoria les otorga para compartir con nosotros. Muchas gracias. También me complace presentar a la doctora Rosalba Tomás. Ella es especialista en educación ambiental y políticas públicas para la sostenibilidad. Es investigadora adscrita al CEUGEA y ella será la moderadora del panel internacional Diálogo Global por la Resiliencia de la Tierra. Gracias, doctora Tomás. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan ahora iniciando esta celebración por el 25 aniversario del CEUGEA con un broche de oro. Vamos a abrir con broche de oro nosotros y a cerrar también. Y pues esta invitación ocurre con esta noción de que la colaboración comparte problemáticas similares, ¿no? Entonces, alrededor de la noción de resiliencia es que hemos invitado a los panelistas de hoy y la idea es que escuchemos cómo una problemática que no tiene fronteras
puede estarse viviendo en muchas partes del mundo y ahora aprovechando estas redes que tiene la Universidad de Colima en la cantidad de eventos y en la cantidad de universidades e instituciones con las que colaboramos, pues ahora tenemos estos tres grandiosos invitados. Eh, el objetivo de este panel en general, como ya lo he comentado, es promover este diálogo interdisciplinario e internacional entre estos países que tenemos esta misma noción de recuperación de la tierra, ¿no? La resiliencia, y que además fomentando esta colaboración y la implementación de este diálogo y de estas estrategias que cada uno de nosotros está desarrollando en su contexto, podamos compartirlas con ustedes. Entonces, voy a dar la bienvenida. Primero quiero presentarla a los tres. Vamos a trabajar este panel con tres preguntas centrales. Voy a ir yo compartiendo una pregunta y después le voy a dar la palabra a cada uno. Pasamos a la segunda pregunta y a la tercera y al final vamos a abrir una ronda de preguntas de los participantes. Los tres ejes sobre los cuales está girando este panel es el primero enfocado a la innovación y la colaboración internacional. El segundo, al impacto que tiene la educación ambiental en estos retos que todos compartimos. Y el tercero tiene que ver con las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, le agradezco mucho a Laisa María Freire dos Santos, profesora e investigadora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Adolfo Rodríguez Guerrero, que es coordinación del programa del sector educación en UNESCO México, y Catalina Roncevich, responsable del área de educación ambiental en Greenpeace, Alemania. Y bueno, ahora que le ceda la palabra, también le pido a uno que brevemente nos comparta algunas palabras que no los hemos dejado hablar, pero van a tener ese tiempo ahora en adelante. Lo que yo quiero para comenzar a platicar con ustedes, vamos a darles la palabra en orden alfabético para no tener ningún sentimiento encontrado. Adolfo va a ser el primero que participe con nosotros, después Catarina y al final la Isa. Primero me da muchísimo gusto saludarlos a los tres. Me gustaría mucho darles un abrazo como cuando nos conocimos en su momento y a partir de esa noción de colaboración en las que hemos estado reunidos, los tres hemos estado en redes de educación ambiental, los tres hemos visto cómo se han creado proyectos en cada uno de los países donde nos conocimos y ahora virtualmente estamos estableciendo esta colaboración. Para ustedes, ¿de qué manera las iniciativas innovadoras y de colaboración entre instituciones puede impulsar soluciones sostenibles, ¿no? ¿De qué manera la colaboración, la innovación en estas estrategias nos puede ayudar a enfrentar estos desafíos ambientales en los que vivimos? Muchas gracias y le cedo la palabra primero a Adolfo, luego a Cata y luego a la Isa. Gracias. Adolfo, no sé si anda por ahí Adolfo o si tiene su micro Sí, no, ya activado. lo tenía cerrado. Ah, Bueno, muy primero bien. agradecer rápidamente a ti, a la Universidad de Colima, por esta invitación, felicitarlos por este 25 aniversario. Y bueno, rápidamente decir que desde la UNESCO, primero la colaboración es uno de nuestros ejes de la UNESCO y de las Naciones Unidas. De hecho, está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 que se llama alianzas para lograr los objetivos. Así, sin alianzas, sin, sin colaboración, es imposible lograr los objetivos. Y hoy es tremendamente complejo avanzar en el desarrollo sostenible porque se necesitan articular muchísimos ámbitos. Por ejemplo, el tema, no solamente el tema ambiental, sino el tema, por ejemplo, legislativo, el tema, los temas legales, los temas de seguridad. O sea, sin la participación de las fuerzas de seguridad, los ejércitos, es imposible proteger los recursos naturales de la depredación, por ejemplo, de las fuerzas del crimen organizado que se están apropiando de playas, que se están apropiando de bosques, que están devastando regiones. Entonces necesitamos la participación interinstitucional en todos sentidos. Y eso está volviendo tremendamente complejo avanzar en los temas de la protección del planeta. Por ejemplo, escuchaba una entrevista antier con la secretaria de Medio Ambiente de México, la ministra Bárcena, y bueno, ella decía que en México existen 350 prioridades de cuidado ambiental, 350 puntos rojos.
y que en este sexenio, es decir, de aquí a 2030, bueno, ya 5 años, solo van a poder atender 50 y tienen prioridad en dos. Entonces, no hay capacidades institucionales suficientes. Dicen que tienen 500 trabajadores y con un sueldo más o menos bajo. Y eso, el que los funcionarios de protección al medio ambiente tengan un sueldo bajo, representa un peligro porque los pueden extorsionar, pueden dejar, ese saber especializado lo pueden dejar y pueden entonces dejar desprotegidas a zonas que son clave. Entonces, y además tenemos pocos recursos, el mundo tiene pocos recursos, la cooperación internacional ahora ha bajado muchísimo con la llegada de Trump, muchas instituciones Ujú. están en crisis, incluso de las Naciones Unidas. Y entonces, ¿cómo hacer que esta cooperación haga sostenible las soluciones? Que ese es el centro del tema, ¿no? Hace rato estaba recordando este tema de la sostenibilidad, buscando mis libros, de Leonardo Boff y otros. Ayer estaba en un tema de sostenibilidad, también de la paz, cómo hacer la paz duradera, decía Kant. Decía, bueno, necesitamos mucha conciencia, pero también instituciones, necesitamos orden, reglas, acuerdos. Bueno, eso es fundamental, pero cómo hacerlo hoy en día, creo que eso es lo más complejo. En francés, educación para el desarrollo sostenible se dice educación para el desarrollo durable. ¿Cómo hacer durables los acuerdos, los convenios y el compromiso con el planeta? Y hay tres cosas que para ir cerrando, quisiera decir que son muy importantes. Primero, ser conscientes de esta complejidad, porque no es fácil solo alentar una tarea que es primordial, por ejemplo, una tarea desde la protección ambiental o desde la formación en las escuelas, es muy importante cada una de ellas, pero hay que verlo desde la complejidad y desde la interdependencia, es otro asunto, ¿no? Verlo como algo que nos afecta a todas y todos y otro desde la interiorización. Es decir, interiorización o conciencia, conocimiento, pero también complejidad e interdependencia tienen que formar esos tres elementos para trabajar de manera conjunta. Ahora, ¿sobre qué trabajar de manera conjunta? Y aquí la ONU y la UNESCO está hablando de trabajar acerca de un modelo de desarrollo distinto. Porque si no hay un trabajo conjunto sobre eso, entonces estos tres principios que mencioné, complejidad, interdependencia e interiorización, no funcionan bien. Entonces hay que pensar en un modelo de desarrollo, en un proyecto de país, en una idea de ciudadanía y de ciudades también. El 70% de la humanidad ahora es urbana o hacia allá vamos. Entonces, si no reflexionamos y trabajamos de manera conjunta en estos principios sobre una cosmovisión, un proyecto de país, un modelo de desarrollo distinto, va a ser muy difícil. En fin, todo eso tiene que ver con los acuerdos institucionales, interinstitucionales, con las alianzas, y necesitamos tener en nuestras instituciones especialistas en hacer esos acuerdos, en buscar alianzas, en buscar convenios, en trabajar juntos por recursos, por capacidades técnicas, por compartir tecnologías, etcétera. Yo creo que en eso tenemos que ocuparnos en buena parte, en buscar alianzas, porque solos no lo vamos a poder hacer. No hay recursos suficientes ni en Naciones Unidas, ni en los países, ni en las universidades, si no actuamos de manera conjunta a esto que es tan complejo y tan compartido como es la crisis ambiental del mundo. Muchas gracias, Por ahora. muchísimas gracias. Sí, por ahora, exactamente, porque me parece que las preguntas que yo les planteo, lo que van a generar también pueden ser otras preguntas que tendríamos que estar repensando cada uno de los que escuchamos los comentarios, ¿no? Muchísimas gracias. Acabo de darme cuenta que no leí tu currículum. Entonces, vamos a no leer el de nadie. Y les quiero presentar, les quiero presentar ahora a Katarina Roncevich. Ella es educadora ambiental de hace muchos años también. Trabaja y ha trabajado en organizaciones civiles e instituciones en Alemania y en algunas otras partes del mundo. Y ahora mismo es encargada del área de educación ambiental en la organización Greenpeace Alemania.
Gracias, Catarina. Es la misma pregunta, ¿no? ¿Qué papel, de qué manera las iniciativas innovadoras y la colaboración entre las instituciones nos permite encontrar soluciones frente a estos desafíos que ahora también recalcaba o enfatizaba Adolfo? Mm, Adelante. no, muchas gracias, Ros. Bueno, primero que todo, me gustaría disculparme porque no puedo hablar tan bueno y quizás tampoco tan rápido, es que hace mucho que no practico. Pues soy Katarina Rončević, tampoco mi nombre suena tan alemán, es que porque soy croata, pero también con un corazón mexicano, creo eso que me hace más global. Sí. A ver, bueno, bueno, la pregunta. Adolfo, muchas gracias. Creo que mi opinión, bueno, estoy 100% de acuerdo que dijiste tú y quiero también poner un enfoque, para un enfoque orientado a soluciones, se requiere, en mi opinión, un enfoque multi-stakeholder, ¿no? Los desafíos globales son tan inmensamente complejos que no pueden abordarse desde una sola perspectiva. En mi opinión, también estas iniciativas necesitan más un enfoque mucho más inclusivo, no solo para escuchar diversas voces, ¿no? Eso claro, como participación y todo eso global, en un nivel global, sino porque la situación es tan seria que las iniciativas deberían ser apoyadas por las sociedades en su conjunto. Precisamente por eso este enfoque inclusivo es indispensable. Quiero decir, sustentabilidad en una manera, a otra tenemos la diversity y también lo que podemos ver en Europa, pero también en otras partes del mundo, es que personas también políticamente que trabajan con una fuerza contra sustentabilidad, también trabajan también con esta misma fuerza contra diversidad, porque las dos partes, las dos perspectivas, diversidad y sustentabilidad, son, bueno, son juntos, ¿no? Y entonces quiero decir que orientado a estas soluciones, necesitamos mucho más perspectivas, tenemos que trabajar inclusivamente, multi-stakeholder, también con la economía, con la cultura, pero también las voces, también en partes rurales, ¿no? Bueno, eso sería mi punto, ¿no? Sí, muchas gracias. Sobre todo con esa noción de los discursos ausentes, ¿no? Los que menciona de Sousa Santos, que son discursos que ocultan o que se ocultan premeditadamente porque eso implica tomar medidas reales, ¿no? Que muchas veces no estamos dispuestos a tener. Muchas gracias, Catarina. Vamos a seguir platicando. Voy a darle el paso ahora a escuchar a Laísa Freire dos Santos de la Universidad Federal de Brasil. ¿Cómo, desde tu punto de vista, Laísa, de qué manera estas iniciativas innovadoras y colaborativas nos pueden ayudar a hacer frente a estos desafíos? Vamos a ver si también tiene algún problema con su audio. Laísa, ¿nos escuchas? Nosotros te escuchamos acá. Todavía no. Tá. Então fecha, Si sale, yo creo que va bien. Sai da conexión. Mira. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Sí? está muy bueno, bien. entonces, y voy a intentar hablar desde acá. Estamos en conjunto en una asignatura de investigación en educación ambiental en este momento y me gustaría presentar las personas también, los estudiantes que están en la clase, además de todo el público que acá está. Entonces estamos haciendo digamos, esta conjunción, ¿no? Aprovechando las sinergias que emergen del campo de la educación ambiental y por eso también con algunas dificultades técnicas, me excuso por eso. Sin embargo, me gustaría primero agradecer la invitación de Rosalba
Desde Ecuador, cuando nos conocimos, fue un encuentro potente, una red de profesionales que se van juntando, ya, ¿no? Formada a partir del enlace y de las superposiciones de historias y conexiones dentro del campo de la educación ambiental en diferentes momentos de nuestras vidas. Entonces, soy muy grata por que hemos tenido esta oportunidad y que estamos en la Semana del Medio Ambiente, aunque con todas las críticas a las cuestiones puntuales de la educación ambiental, es importante también una semana para debatir, para celebrar, para cuestionarnos los caminos que estamos construyendo a partir de nuestra relación con el entorno, sea natural o social. Entonces, para mí es un honor encontrar compañeros que se dedican a la educación ambiental, que buscan a través de su quehacer la construcción de alternativas para ser y estar en el mundo en conjunto, ¿no? Con los humanos, con los otros no humanos, investigando y generando contribuciones para un mundo más resiliente. Bueno, y respecto a la pregunta inicial, respecto a la colaboración, a la innovación, hay un punto que es aprender con los otros, ¿no? Aprender en la comunión, como siempre hablo de mi tío académico Paulo Freire, ¿no? Él habla de aprender en la comunión de la gente, a partir del enlace, a partir de las experiencias, generando difusión, generando soluciones conjuntas para las problemáticas locales y situadas. Y a partir de colaboraciones, este hecho de aprender con los otros es reconocer el singular de cada experiencia, de cada desafío situado, pero a la vez también es reconocer que tenemos retos comunes, ¿no? Y tenemos muchos retos comunes en cuanto a Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Estamos acá en la universidad en Río de Janeiro, Brasil, sin embargo, con muchos compañeros de otras partes de Latinoamérica, que en el día a día, cuando vamos a hablar de las problemáticas ambientales, hay cuestiones que compartimos mucho de problemáticas ambientales, con el desafío de situarnos en cuanto a países en desarrollo y cuestionar principalmente qué desarrollo es este que queremos o que hablamos cuando hablamos de soluciones sostenibles, ¿no? Bueno, acá en la universidad es importante compartir que estamos recién con una política de sustentabilidad y educación regenerativa. Esta política es algo que busca organizar las acciones desde la gobernanza en la universidad, organizar las acciones frente a los retos de sustentabilidad. Porque si bien reconocemos la importancia de las soluciones frente a los retos de insustentabilidades, conocimos también, digamos, una paradoja que la sustentabilidad convive con la insustentabilidad o la insostenibilidad. Entonces, esta paradoja es interesante y nos pone este reto para pensar la sustentabilidad a partir de sus múltiples dimensiones, ¿no? Cuando a veces suponemos aportar una solución frente a un problema, ¿será que esta solución de hecho es solución a partir de las diferentes dimensiones de la sustentabilidad? Es decir, si yo peso fuerte a lo ambiental, hay la dimensión del social que quizá queda por fuera, hay la dimensión política, hay la dimensión geográfica. Entonces, ¿cómo podemos pensar estas soluciones a partir de una integración, de una sinergia que considere las diferentes dimensiones de la sustentabilidad? Bueno, un punto importante es pensar en cómo superar la fragmentación del conocimiento. Entonces, estas sinergias, estas soluciones, estas dimensiones múltiples de sustentabilidad se construyen mucho por las experiencias que se dan cuando se supera la fragmentación del conocimiento. Y creo que trabajar desde las colaboraciones institucionales, las colaboraciones
entre diferentes actores sociales que están afectados por las problemáticas ambientales o socioambientales, permite la inspiración, permite el conocimiento de diferentes modos de formar, de acercarse al problema y quizás ahí ya tratando de entender la problemática a nivel de formación de investigadores, como el caso acá en este momento, la formación de profesionales a nivel de pregrado. Es interesante pensar cómo que eso se maneja en los currículums, cómo que las universidades pueden brindar posibilidades de formación respecto a estos temas en colaboración a partir de diferentes instituciones y a partir de diferentes voces y grupos sociales, porque aunque valoremos la innovación y la colaboración interinstitucional, a veces se sobresale más la academia, la voz académica y el conocimiento científico-tecnológico. Entonces, el reto también, cuando estamos hablando de colaboración, es cómo valorar diferentes voces en el proceso de acercarnos a una problemática ambiental, generar propuestas de enfrentarla, generar propuestas de soluciones, considerando las diferentes miradas y diferentes actores sociales. Bueno, yo creo que esto era un primer acercamiento respecto a la pregunta. Pero claro, pero creo que estamos yendo hacia la segunda pregunta porque Adolfo hace esa recuperación de aquello que nos preocupa, ¿no? La noción de los conflictos ambientales, la complejidad, la integración, la interdependencia y la interiorización como esos modelos distintos y pone en la mesa ese concepto de ciudadanía, ¿no? ¿Qué modelos de ciudadanos requerimos formar entonces desde la educación? Y Catarina nos habla, tienen que ser diversos, ¿no? Tienen que ser integrados, tenemos que hablar de todos esos discursos ausentes que son importantes y que también tienen un rol en esta noción de ciudadanía global, sostenible. Y me encanta la forma en que Laisa nos dice, es educación regenerativa, porque cuando nos quedamos cortos hablando de educación ambiental, hay muchos tipos de educación ambiental y en muchos lados del mundo me ha tocado ver que todavía, especialmente en México, pensamos la educación ambiental como los talleristas, ¿no? Cuidar el agua, das un taller, hablas con niños, pero esa educación ambiental que va cuestionando, que va profundizando en los modelos que se requieren para formar otro tipo de ciudadanos, no nada más que se adapten a una sociedad enferma, sino que la regeneren. Entonces, se me hace muy, muy importante cómo integrar en un nuevo modelo de educación ambiental o en varios modelos de educación ambiental esa fragmentación del conocimiento, ¿no? Cómo, además de cambiarle nombre a las materias, cómo realmente podríamos estar formando ciudadanos que puedan entender el mundo en el que viven ahora con toda y su complejidad y al mismo tiempo formar parte de él, ¿no? Ser ciudadanos activos, globales en este sentido. Y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué rol puede jugar la educación? Ya no voy a poner educación ambiental para sostenibilidad, sino la noción de educación en general, ¿no? ¿Para qué nos sirve ahora la educación en ese papel de formar ciudadanos críticos con pensamiento complejo, ¿no? Que entendamos la complejidad. ¿Qué tipo de educación tendríamos que estar fomentando en nuestros contextos? Le voy a ceder la voz otra vez a Adolfo para que nos platique su opinión y posteriormente a Catarina y Laís. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva de la UNESCO, bueno, y también de la ONU, hay que decir que la educación, así como lo planteas en ese sentido amplio, es un derecho. Entonces, e incluso hay un informe de la UNESCO que habla sobre el derecho a una educación ambiental o de una educación para el desarrollo sostenible. Entonces, tenemos derecho, no es una opción, sino que todas las personas tendríamos que acceder a una educación, como lo queramos ahora decir, educación ambiental, educación para la sustentabilidad o educación para el desarrollo sostenible, que nos permita relacionarnos mejor con el planeta y desde diversos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, incluso eh, filosófico, es decir, ¿qué entendemos ahora por
por las personas, por la subjetividad, cómo estamos constituidos en relación con la naturaleza, somos parte o no, esta idea del antropocentrismo, o sea, todas esas cosas hay que discutirlas, pero la educación tiene que ser un derecho garantizado para todos desde el punto de vista de la educación ambiental. Luego, la educación es una condición para el desarrollo sostenible. Porque sin una educación de este tipo, una educación de calidad, inclusiva, etcétera, no hay posibilidades para, por ejemplo, tener un manejo adecuado de los recursos, para enfrentar el cambio climático, para evitar la migración por problemas de sequía, de falta de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una economía más sostenible, entonces, etcétera. Entonces, es un derecho y una condición para el desarrollo sostenible. Y una tercera cuestión diría, es una posibilidad para el futuro, para la vida futura o para la vida sostenible. Y aquí hay un tema interesante porque no hay posibilidades de una vida futura si no hay un pueblo, lo dice un antropólogo brasileño, creo que se llama Viveiros de Castro, seguramente Laisa lo ha de conocer y sus alumnos, que escribe un libro maravilloso sobre estos temas. Ahora voy a ir a mi libro y se los voy a enseñar cuál es. Pero dice él que el mundo del futuro es el pueblo del futuro. Entonces, el planeta del futuro es el pueblo del futuro. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte sobre la idea de la ciudadanía que queremos para el futuro. Y hay dos ideas que una que trajo Laisa y otra que trajo también Catalina que quisiera comentar. Una es la idea de regeneración. Eso es muy importante, como la UNESCO también ha transitado hacia una educación regenerativa y la otra hacia una educación inclusiva que necesitamos promover mediante la transformación social. Entonces, la educación ambiental para el desarrollo sostenible no puede entenderse sin una educación de la ciudadanía mundial, decimos nosotros. Y el ODS, la meta 4.7 del ODS 4 de la Agenda 2030 habla sobre educación para el desarrollo sostenible de la ciudadanía mundial juntos, porque no puede estar separado. Ahora aquí, y ya con esto quiero terminar, ¿cuál es el problema que yo veo hoy en día en el tema de la educación ambiental y en general de muchos temas educativos? Que creo que la educación que deberíamos recibir, que nos tiene que aportar, entre otras cosas, dice la formulación de la UNESCO, conocimientos, habilidades, competencias, valores, etcétera, para entender nuestro mundo y proteger el planeta, creo que no es tan poderosa como quisiéramos. Porque estos temas de la inclusión, la igualdad, la sostenibilidad, lo voy a decir así, no son tan sexys y no son tan poderosos como pensábamos. Y lo he estado leyendo ahora. Hay un librito muy bonito que se llama ¿Por qué preferimos la desigualdad? De François Dubert. Y dice, aunque digamos lo contrario, porque o sea, hay muchos discursos sobre, bueno, la igualdad, la inclusión, etcétera, pero en la práctica, en nuestras microprácticas, no estamos trabajando de verdad sobre la igualdad. En muchas escuelas, acabo de ir antier a una escuela y entonces los maestros dicen, bueno, todos estamos de acuerdo con que todos somos iguales. Bueno, los niños dicen sí, pero están viendo que las desigualdades entre ellos y las diferencias no son tomadas en cuenta. Entonces, no están siendo tan poderosos nuestros conceptos, como creemos. Creo que tenemos que tomar más tiempo para reflexionar con todas las personas sobre la diversidad de sus concepciones. ¿Por qué no estamos prefiriendo salir todos a las calles y parar la guerra? ¿Por qué no estamos prefiriendo todos parar la devastación del planeta? Porque nuestra educación no es tan poderosa como creemos. Entonces, tenemos que ser más autocríticos al respecto y experimentar más, diría yo. O sea, una parte es deliberar todas estas cosas que acabo de decir, pero otra cosa es experimentar más. Necesitamos una educación más experimentadora que ponga en prácticas, como decía esas soluciones más interdisciplinarias. O sea, esto que decimos hay que ponerlo en práctica, a ver cómo sale. No nos esperemos tanto a discutir y tener las ideas tan sofisticadamente claras, sino experimentemos, pongamos en práctica más soluciones y yo creo que ahí vamos a ir encontrando
alternativas e innovaciones que bastante falta nos hacen falta, que bastante falta nos hacen en la práctica, no en el terreno. Eso quería decir. Muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos siguiendo, vamos, estamos construyendo una montañita, ¿se fijan? Se me hace muy interesante. Voy a escuchar a Catarina. Me dan ganas, obviamente, de platicar con cada uno, con cada cosa que dice, pero lo vamos a hacer al final. Adelante, Catarina. Gracias. Bueno, ¿a dónde empezar? El Instituto de Potsdam, acá en Alemania, para la investigación del impacto climático, subraya que la educación climática desempeña un papel fundamental. De hecho, la educación, entonces, la educación climática o el Education for Sustainable Development, lo que sea, ha sido identificada como uno de los 6 social tipping elements clave, entonces tipping elements clave para contribuir a un mundo más neutral en carbono. Solo para que empezamos que educación es uno de los 6 social tipping elements. Eso es grave, ¿no? Eso significa algo. Y bueno, ahorita me preguntaste cómo podría mejorarse los esfuerzos en este ámbito. A mi opinión, ya existen números modelos enfoques. Números. Hay suficiente conocimiento disponible fuera, ¿no? Abre el Internet, el Google, que hay, lo que sea. Pues yo pienso que debemos adoptar enfoques mucho más holísticos de perspectiva de la escuela. En relación con las escuelas, esto significa fortalecer, en mi opinión, como, bueno, como este whole school approach, no sé cómo se dice en mexicano, como enfoque escuela completa o algo así, el whole school Sí, approach. integral. Sí. Lo que significa es como si necesito mayor orientación de la formación de profesores en la educación para el desarrollo sustentable, se requieren materiales didácticos adecuados. Lo significa, en mi opinión, también lo que Adolfo dijo, como ya tenemos todo, pero hay que adaptar para la circunstancia muy local, ¿no? El reto está claro, el reto también lo conocemos, tenemos la agenda 2030, ¿no? Y tenemos todos, tenemos el framework, todo tenemos, pero como este camino para este reto, eso tiene que ser muy adaptivo, ¿sí? También, en mi opinión, se necesita una clara voluntad política. Y eso no solo palabras, que seguramente se refleje en una provisión de recursos, también financiamientos, para apoyar a los actores en la tierra, las escuelas, los adultos, también los alumnos, eso es decir, a las escuelas en su trabajo. Y también lo tenemos, pero para decirte la verdad, Ros, si no hay como un price, ¿no? Como si no hay algo, esos son resources que sí necesitamos para apoyar a esta gente que trabaja cada día en las escuelas. Y me repito, es uno de 6 social tipping elements. Eso no es un joke, ¿no? Es algo serio. Y también tenemos la oportunidad, es como un chance muy grande si solo pensamos que el mundo en cada hora, cada día, ¿no? En Alemania empieza la escuela a las 8 de la mañana hasta la tarde. Entonces, tenemos stakeholders, bueno, la nueva generación, al mismo tiempo, cada día en un instituto, ¿no? Y eso es nuestra chance, que cuando vemos fuera lo que pasa, y Adolfo lo dijo también, el conocimiento ya está, pero tenemos que transformar en las prácticas. Y no hay un one size fits all. Eso no, es que hay adaptar también los materiales, todo lo que tenemos para que los alumnos también puedan relacionar, no, to relate a estas metas que estamos hablando en este nivel muy global y muy de UN, ¿no?
Muchas gracias. Sí, pareciera que tenemos un enemigo en común que a veces tiene más influencia en la formación que las mismas instituciones educativas, ¿no? Que son los medios de comunicación. Vamos a dejarlo así en la mesa y voy a darle la voz a la Isa, por favor, para que nos platique cuál es su percepción sobre esta pregunta y los comentarios que han tenido Catarina y Adolfo. Gracias. Bueno, primero me gusta la pregunta porque da centralidad al campo de la educación ambiental, ¿no? Entonces se considera la potencialidad del campo, la potencialidad de partir de un campo de conocimiento, de práctica, de política pública, para reconocer la posibilidad de transformación de la sociedad a partir de la educación. Por otra parte, como dijo Catalina, no significa que la educación es la única responsable por los cambios, ¿no? Y por eso la educación ambiental es algo, pero tiene la voluntad política, varias otras partes, acciones, y deben también trabajar para los impactos, para mejorarse los esfuerzos, ¿no? Ahora bien, es importante considerar que asumimos el rol formador del proceso educativo. Este proceso conlleva contradicciones de la sociedad, violencias en la sociedad, conlleva la educación ambiental, desde mi punto de vista, conlleva un rol contestatario de las inequidades socioambientales. Y yo veo que la educación ambiental, entonces, en este sentido, tiene la potencialidad, el potencial de contribuir a la transición ecosocial, a la regeneración del planeta, como ya había planteado, siempre cuando busca el desarrollo de modos menos predatorios de ser y de estar en el mundo. Afirma también cuando supera la fragmentación del conocimiento, una herencia de la modernidad, cuando comprende los fenómenos y las relaciones en el mundo de modo más complejo. Y cuando yo hablo de relaciones menos predatorias de ser y de estar en el mundo, es porque este sistema mundo, ¿no?, es activista, capitalista, muchas veces genera una ilusión de que podemos salir, estar yendo y utilizando todo, y una subordinación de la naturaleza frente al humano también. Entonces, comprender estas relaciones y pensar en modos de ser y estar en el mundo que de hecho sean más respetuosos del mundo, con el otro ser humano y con los otros seres no humanos, es importante para concentrar los esfuerzos en el proceso de transformación. ¿Cómo podemos transformar estas relaciones que están muy pautadas por estas relaciones de jerarquización en modos menos jerárquicos con el otro y con el mundo? Entonces, yo veo que la resiliencia de la tierra es la valoración del colectivo, por ejemplo, en contra de la individualización, porque este mismo sistema mundo nos lleva a pensar solo en el ya y solo en uno mismo. Entonces, cuando trabajamos para el colectivo, por el colectivo, en el colectivo, ahí asumimos esta superación de las fragmentaciones que ya les comenté. Ahí juega también el diálogo de saberes, ahí juega también disminuir un poco esta jerarquización del conocimiento científico, tecnológico sobre otras cosmogonías del mundo. Entonces, ahí ampliamos esta noción de las voces, como ya les comentaba en la pregunta inicial. También veo que los esfuerzos en este ámbito serían vinculados a reconocer diferentes soluciones locales situadas a partir de las experiencias. También los colegas ya comentaban el rol de la experiencia, de aprender a partir de la experiencia vivida, la experiencia sentida, ¿no? Eso es muy importante. En los contextos latinoamericanos,
yo diría que es no aceptar que la educación ambiental ha fracasado. Hay mucha gente que a veces habla que la educación ambiental ha fracasado, incluso ya fue tema de publicaciones científicas y de debates científicos, pero yo veo que, bueno, parte del supuesto de que la educación no es la única, la responsable por aportar las soluciones, y veo que tenemos retos y un camino claro por cruzar, por elaborar, pero identifico que valorar la educación y el aprendizaje por la experiencia a partir de diferentes grupos sociales, los pueblos originarios, las comunidades tradicionales que resisten hace mucho tiempo a los procesos de colonización y encuentran brechas y soluciones para seguir manteniendo relaciones humano-naturaleza más coherentes y respetuosas por la vida, con la vida, es un camino potente que lo tenemos y lo vivimos de muy cerca acá en Latinoamérica. Muchas Eso es. gracias, Laisa. Muchas gracias. Pues los escucho y creo que tenemos algo en común. La educación no es la única responsable de generar estas transformaciones o estas miradas de transformación. Sin duda, pues es un futuro, es una posibilidad, es una condición, dice Adolfo. Me gustan tres frases que escuché de cada uno. La educación no es tan poderosa como quisiéramos y eso ahora que estamos los tres en este panel que tiene una dominancia, digamos, académica, pues nos cuestiona mucho y es como si nos pegaran en los cachetes, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Estamos realmente haciendo algo? ¿Por qué no es tan poderosa? ¿Por qué debería ser más poderosa, por ejemplo, que las redes sociales? ¿Por qué debería ser más poderosa las aulas o una clase magistral que una publicación o que un meme, ¿no? Que se hace viral con millones de visitas cuando una conferencia de un profesor emérito tiene 100 vistas, ¿no? Por qué sucede esto? Tiene que ver con ese ganar-ganar que dice Catarina, ¿no? ¿Requerimos ponerle precio acaso a las cosas que nos hacen tener la vida que tenemos, ¿no? A disfrutar la vida como la disfrutamos y de qué manera la experiencia nos transforma, que creo que al final los tres tuvieron eso en común, cómo la experiencia nos logra transformar cuando la educación nos pone en una situación en la que realmente vivimos aquello que nos están diciendo que va a suceder, ¿no? Y en eso quiero cerrar con la última pregunta. ¿Cómo nos enseña, dice la Isa, cómo este diálogo de saberes, que yo me lo imagino no solo entre sociedad, no solo entre personas, sino un diálogo de saberes que la misma naturaleza tiene, ¿no? Ese conocimiento que tiene y que ha acumulado a lo largo de la evolución, la naturaleza en sí, cómo dialogar con ella para tener esas soluciones basadas en la naturaleza, este concepto que ha surgido también en los últimos años. Todo el mundo quiere tener ahora programas políticas con soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué experiencias han tenido ustedes con ese enfoque de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Será verdad que es tan sabia la naturaleza y los humanos deberíamos imitarle? Adolfo, adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, yo, fíjate, me estaba acordando de una exposición a la que fui en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en la Ciudad de México que se llama Biomímesis. Entonces, recuerdo mucho que hablaba de la posibilidad de recuperar el lago de Texcoco, donde iba a ser el antiguo aeropuerto, a partir de imitar este, ciertas estructuras de corales. Entonces, eso me sorprendió muchísimo porque estaba en el Museo de Arte, pero eso fue hace, yo creo que unos 15 años que hicieron esa exposición y me sorprendió muchísimo porque hay aprendizaje que podemos obtener de la naturaleza, de cómo se organiza para solucionar problemas humanos. Y ahora con, por ejemplo, las inundaciones que hemos sufrido en la Ciudad de México, bueno, luego se habla mucho de las soluciones basadas en la tecnología, ¿no? Estos discursos que no nos sirven, que son discursos totalizadores de que la educación lo puede todo. Pues no, la educación no lo puede todo, aunque amamos la educación, porque yo estoy en la educación en la UNESCO, pero la educación no lo puede todo. Pero tampoco lo puede todo la tecnología y tampoco lo puede todo la neurociencia. O sea, como que
nos hemos dado a construir discursos donde una sola disciplina o una sola visión soluciona todo. Y la UNESCO está apostando mucho por recuperar estas opciones de trabajo interdisciplinario. Por ejemplo, en el 2024 sacó una recomendación para la educación cultural y artística, donde dice, bueno, el arte, la cultura y la educación tiene que trabajar en torno al desarrollo sostenible. Tiene que ser así forzosamente porque imaginar futuros y soluciones para nuestra vida tan compleja tiene que hacerse de de estos elementos. Y hay varios ejemplos que está trabajando actualmente la UNESCO alrededor del mundo. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con recuperar el saber tradicional de las comunidades locales e indígenas, que se llama el proyecto LINKS, se los recomiendo, así con L-Y, Links, y trata de recuperar las aportaciones y los saberes de las poblaciones indígenas alrededor del mundo para afrontar el tema del cambio climático. Le llaman, y me gusta mucho el término, es una asociación entre los pueblos indígenas y la UNESCO. No es documentar, sino es una asociación para que estos saberes tradicionales en relación distinta con la naturaleza y no solamente en una relación depredatoria, nos puedan dar soluciones distintas. Por cierto, eso dice Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro en este libro que les decía que se llama Un mundo por venir, que son antropólogos brasileños y ellos recuperan el saber de las poblaciones indígenas de la Amazonia, ¿no? Bueno, tenemos el proyecto Links, tenemos un proyecto también de recuperación de manglares y de otros temas relacionados con la biosfera que ustedes si se meten a la página de la UNESCO que dice soluciones basadas en la naturaleza los podrán encontrar. Pero bueno, ya con esto quiero terminar. Lo que llama la atención la UNESCO es algo que le llaman la falta de naturaleza. Es decir, que tenemos una carencia de naturaleza en nuestra vida cotidiana. Bueno, yo lo vivo en la Ciudad de México aquí todo el tiempo, porque realmente tenemos una carencia de relación con nuestras montañas que nos rodean, con los mantos acuíferos. Hay cada vez menos vegetación en las calles. Tenemos una falta de naturaleza y eso está afectando nuestra existencia. No solamente, desde luego, nuestra vida cotidiana, pero nuestra concepción como personas nos está afectando. Pasamos más o menos 8 horas frente a las pantallas y casi nada caminando, recorriendo, identificando el tipo de árboles, etcétera, que existen. Entonces, necesitamos más naturaleza y ahí la educación ambiental creo que nos puede dar bastantes pistas y también soluciones basadas en la naturaleza, aprendiendo de todas las disciplinas, este, en todas las disciplinas que tenemos a nuestra disposición y las universidades son centros privilegiados para hacer todo esto que estoy comentando. Muchas gracias, Adolfo. Tengo una palabra que encontré hace poco para ponerle nombre a eso que dices. Se llama solastalgia, que es ese déficit de naturaleza, esa añoranza que tenemos por estar rodeados otra vez del entorno del cual provenimos, que es la naturaleza. Muchas gracias. Me gustó mucho tu comentario. Catarina, adelante, por favor. Gracias. Es que acá con Greenpeace Alemania tenemos un proyecto, se llama Schools for Earth. Y con este proyecto escucho mucho qué está pasando en las escuelas, ¿no? Y mi ejemplo que quiero compartir es un ejemplo súper pequeñito, pero también tan grande porque es muy local. Y yo creo que las escuelas, ahí es el lugar para intentar implementar ideas y soluciones desde la perspectiva de los alumnos, ¿no? Eso es el lugar donde podemos intentar cosas. Entonces, con Greenpeace hemos conocido ejemplos fantásticos en los que los alumnos han logrado cambios a nivel local. Por ejemplo, me recuerdo de un grupo en una escuela donde había, bueno, este fenómeno de los jóvenes que les gusta mucho este gaming, ¿no? Como este nerd con computadoras y tal. Y este grupo de estudiantes, junto con su profesor de informática, analizó el uso de la
calefacción en las escuelas, ¿no? Porque hace mucho frío acá. Con sus ideas, entonces, pudieron observar y evaluar el comportamiento de uso de estas calefacciones en las escuelas y regularlo de maneras más sostenibles. Y este enfoque con la aplicación como un app, ¿no? Que desarrollaron, también fue aprobado por el ayuntamiento, es decir, por una autoridad municipal. Porque lo que pasa al final de este día es que podrían como to save 20%, no también de energía, pero también de dinero. Y ahorita es un interés también del gobierno, ¿no? Como a dónde podemos como save money. Pero eso fue un proyecto de los estudiantes y también, bueno, como digo, nuestra meta también sería como podemos dar a los estudiantes este lugar donde pueden conectar y también con sus competencias que está aquí también hacer este cambio, que sí fue muy importante para esta autoridad municipal porque de repente al final ellos, they did save money y energía, ¿no? En este. Ahorraron dinero y energía, exactamente. Muchísimas gracias, Catarina. Vamos a escuchar por último, para estas preguntas. Al final vamos a les voy a dar una ronda para que me den sus impresiones generales para cerrar de este panel, que yo estoy haciendo las mías, pero me gustaría mucho escucharlos. Pero ahora vamos a escuchar a Laísa con esta noción sobre soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, Laísa, adelante. Voy a pedir para compartir pantalla porque me gustaría presentar unas experiencias que estamos llevando a cabo acá. ¿Se comparte la pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, está compartida. A ver. Esto sería. Bueno, entonces, compartir algunas experiencias de proyectos en la universidad. Este proyecto está en una sede de la universidad en una región de economía de petróleo llamada Macaé, en la ciudad de Macaé. Y dentro del campus universitarios, el proyecto ha trabajado a partir de la agroecología y ha cultivado, entonces, aprendiendo con grupos ajenos a la universidad, con grupos de economía familiar, de agricultura familiar, que han presentado semillas con historias, semillas cultivadas y han construido y trabajado en la transformación del entorno dentro del campus. Entonces, esta está una foto de junio de 2023. La situación de la foto presenta a estudiantes ahí conociendo el modo de plantío y luego en abril de 2025 cómo ha crecido este proceso, cómo ha cambiado el área del entorno del campus. Entonces, la universidad tiene una red de agroecología y que no está solamente en esta sede, pero también acá en la sede principal de la universidad hay proyectos y estos proyectos se arman, a partir de los proyectos se arman la red de agroecología y los mismos estudiantes involucran otros grupos, personas que no están en el medio académico para aprender con ellas. Entonces, este es algo interesante, importante, porque si bien el concepto de soluciones basadas en la naturaleza es súper interesante y es relativamente novedoso, yo veo que es, digamos, un repetir la historia o generar un modo occidental de decir y aprender con la gente que ya hacía eso hace muchos años, ¿no? Hace muchos tiempos. Entonces, aprender modos más ancestrales de convivir y de estar y de ser naturaleza. Entonces, ese es un punto también porque veo que este término se vincula mucho a una solución que viene de la ingeniería, ¿no? Pero no exactamente dialoga con pueblos y comunidades. Entonces acá también una comparación de cómo era y cómo está.
Y también respecto a hojarasca y la tierra, cómo cambia, podemos ver por los colores cómo era la tierra y cómo está ahora después de 2 años, ¿no? Otra experiencia que quisiera compartir muy brevemente es la cuestión de los aportes de nitrógeno y fósforo en lagunas, ¿no? De desechos en lagunas y cómo se puede manejar a partir de las plantas acuáticas. Entonces, un tratamiento natural a partir de la restauración que utiliza, llamamos de taboa, no sé cómo ustedes llamarían estas macrófitas acuáticas a partir de su manejo, ¿no? Porque permiten el crecimiento de estas macrófitas en el agua de la laguna y a partir del manejo se filtra, entonces porque utilizan el nitrógeno y fósforo para crecer y luego se saca de la laguna haciendo el manejo de estas especies. Luego también estas son muy utilizadas para hacer las artesanías locales y y se tratan los desechos de la laguna. Entonces acá está una noticia, ¿no? Del blog del laboratorio donde trabajo yo acá en la universidad que aporta y estudia mucho las lagunas desde esta relación más ecológica, sin embargo, que trata y trabaja a partir de sus vínculos con la gestión local para que estas soluciones naturales sirvan al tratamiento de los desechos. Y por fin, una experiencia vinculada a los proyectos que desarrollamos en la Amazonía, en norte del país, Amazonía de Pará, que es una solución que yo diría que es basada en la naturaleza, pero que sería, ¿cómo llamar? Baño de selva, algo así. La experiencia inmersiva en la selva a partir de caminatas en sendero, como un aporte pedagógico y un aporte a la conexión con el ambiente, con el entorno natural. Entonces, aprender de los procesos que pasan acá en la selva, aprender a partir de esta interacción es también reflexionar respecto a nuestros tiempos, nuestra aceleración, las dinámicas que ocurren allá. Entonces acá hay también un poquito una experiencia allá de caminata en el sendero en procesos educativos que brindan la posibilidad de pensar la reconexión nuestra con este ambiente, con este entorno natural, ¿no? Aprender con la naturaleza, aprender con lo que ya está. Bueno, eso, muchas gracias en parto. Muchas gracias a los tres. Sin duda nos hacen falta baños de Amazonas, baños de bosque, baños de selva, baños de mar, ¿no? Baños de espacios abiertos, baños de cielo, que me da la impresión de que pues el ser humano, como el agua, tiende a volver a sus orígenes. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este panel tiene una conclusión interesante que es, tendríamos que estar liberándonos de esas sogas que nos tienen ahí atados a lo tecnológico desde el punto de vista de que es nuestro trabajo. Sin embargo, hay un trabajo más importante que es vivir en armonía, vivir saludablemente, vivir sanos, ¿no? Que es la salud ahora. Entonces, ¿cómo enfrentamos este reto de bajarle o de vivir una vida más lenta, ¿no? No tan acelerada, vivir una vida igual de productiva, pero en muchos más sentidos que en solo el laboral, que el ámbito laboral no sea el único que nos tenga inmersos en un pensamiento, cómo lograr que esto que estamos viviendo, fíjense, desde tres contextos tan diferentes, Alemania, México, Brasil, estamos compartiendo esa necesidad y en los tres lados, y estoy segura que si hubiéramos tenido un panel de 10 países diferentes, estaríamos compartiendo la misma conclusión, es necesitamos aprender a vivir de una manera más lenta y más, digamos, contemplativa.
Me gustaría mucho cederles la voz un último minuto más para cerrar, escuchar sus comentarios de cierre y darle paso a las preguntas si las hubiera. Les pido si los invitados que nos están escuchando nos tienen alguna pregunta que hacerle a alguno de ellos, puede colocarla en el chat y yo las puedo comentar o si alguien quiere tomar la voz también, con mucho gusto. Adelante, Adolfo, gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decir que esto último que comentas me llamó mucho la atención de una vida más lenta, porque ya ven que está este tema de la aceleración de la vida, incluso este debate sobre el antropoceno, y de las tecnologías, lo que señala es que eso nos ha hecho acelerar nuestra vida en general a partir de los desarrollos tecnológicos y entonces no nos estamos dando tiempo de disfrutar, por ejemplo, el contacto tanto con otras personas como con nuestro entorno. Y la pregunta es si es posible desacelerar, ¿no? Porque la economía, nuestra vida, incluso como trabajadores, trabajadoras, nos lleva a un ritmo súper complicado. Y bueno, hay un filósofo que leo mucho que se llama Hartmut Rosa, que es un filósofo alemán que me gusta mucho porque él dice que en esta época de aceleración, el remedio a la aceleración no es desacelerar, sino resonar, dice él. Tenemos que buscar resonancia, es decir, que lo que digamos, alguien lo escuche. Y hace poco platicaba con una maestra de primaria y me decía, es que hay una niña que dice que se quiere ir de la escuela porque ella comenta, mis papás se van a divorciar y mis compañeros dijeron, ajá, qué bueno. Y luego voy con mis papás, estoy platicando con mis papás y dice, yo ya no quiero ir a la escuela y se empiezan a pelear entre ellos. Dice, entonces, no me escuchan ni en la escuela ni en mi casa. Es decir, no hay resonancia social. Y este filósofo dice que mientras no haya resonancia social, no hay energía social que nos ayude a movilizarnos. Entonces necesitamos tener la posibilidad de esa resonancia con otras personas, un poco como lo estamos haciendo ahora, de ver cómo conectamos lo que está ocurriendo en distintos países. Me encantan los ejemplos que ha puesto Laisa y Catarina, pero como decía, seguramente cada uno de los que está, cada uno de los que está acá tendrán ejemplos para resonar y también resonar con nuestro entorno, ver, escuchar, caminar, etcétera. Yo creo que un poco el futuro de nuestro planeta y de nuestra vida en común es esa posibilidad en tanto no podamos desacelerar todas nuestras acciones, sí de resonar mejor y de escucharnos mejor, porque en ese camino podemos encontrar soluciones a nuestra crisis planetaria. Muchas gracias. Voy a ponerme a buscar a ese filósofo. Les voy a mandar a todos la grabación y también si alguien ha citado y hemos estado tomando notas, me gustaría mucho que me las compartan porque me parece que se han hablado de cosas muy, muy importantes que desde mi punto de vista tendríamos que seguir haciendo esa resonancia, como dice Adolfo. Entonces, esto es el inicio. Le pido por favor a Catarina si me da su conclusión, su cierre. Adelante. Hace más que 10 años me fui a una conferencia en Sudáfrica y conocí a un también filósofo, Bayo Akomolafe, su nombre. Y él dijo, y Rosado, por favor, tiene que ayudarme para traducirlo, y él dijo, The times are urgent, we need to slow down. Eso, ¿quieres traducirlo? ¿Necesita traducción? ¿Puedes repetirlo? Porque se perdió la segunda palabra que dijiste, no te la escuché. Bayo Akomolafe dijo, Ujú. The times are urgent, Mm. we need to slow down. El tiempo urge, necesitamos parar Bueno, o en una manera, bajar. Sí. sí, en un parte, claro que tiene razón, es que es tan rápido, todo tan rápido, ¿para qué y para quién? Para dejarlo con esta pregunta. Al otro lado, es que no tenemos tiempo, ¿no? Es que no que tenemos tanto tiempo si estamos viendo a este planetary boundaries, es que no tenemos mucho tiempo
para transformar, ¿no? Y yo que quiero dejarnos como tenemos problemas globales, pero lo más dangerous, ¿no? Es que no estamos escuchando, ¿no? No estamos escuchando a nosotros y es que hablamos mucho y también está bien que hablamos mucho, pero tenemos que escuchar más y también lo que necesitamos más como una educación más cultural, porque esta nación es algo que hemos hecho nosotros humanos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que necesitamos más contacto también entre los alumnos global porque si hay este conexión de corazón, yo seguramente que tenemos un poco menos problemas que tenemos hoy, ¿eh? Qué buena respuesta, ¿no? ¿Para quién y para qué urge acelerar? Esa es también una pregunta, me parece muy, muy importante. Muchas gracias, Catarina, por dejarla en la mesa. La Isa, por favor. Bueno, yo estoy con una ventaja que pasaremos acá más 2 días enteros discutiendo todo lo que resona de este seminario. Entonces, con los estudiantes vamos a continuar las discusiones que acá han surgido. Entonces, así que Rosalba, después también podemos pasarte, ¿no? Muchas notas, muchos apuntes. Claro, me gustaría oírlos también a los estudiantes que acá están y quizás si tienen preguntas y todo, creo que va a ser una buena oportunidad. Y me gustaría también compartir reflexiones de Ailton Krenak, que es un líder indígena acá en Brasil, que tiene un libro que se llama, en la traducción libre mía, La vida no es útil, ¿no? Entonces, considera ahí todo un afronte a esta noción mercantil de la vida y productivista de la vida. Y entonces, digamos, nos reta un poco con este llamado de que la vida no es útil, no es la producción, no es para el trabajo, no es para todo eso que vivimos en este mundo completamente y cada vez más acelerado, conectado y a la vez desconectado en términos de profundidad. Entonces yo me quedaría con esta reflexión final. Muchas Gracias. gracias. Quizá yo nada más le agregaría a tu traducción, la vida no tiene que ser útil, ¿no? La vida no tiene que ser útil, no tiene un sentido de utilidad per se, como bien lo dices. Me gusta mucho también esa reflexión. Y bueno, sé que hay preguntas que nos están dejando reflexionar, quizá con más que respuestas, preguntas. Creo que todos nos vamos con una tarea, sobre todo en primer momento de irnos a dar un baño de naturaleza que nos urge, ¿no? Yo le agregaría a esas tres reflexiones del uno, necesitamos resonancia social con la naturaleza. Dos, ¿para quién y para qué urge estar acelerados? Y tres, la vida no tiene que ser útil. Le agregaría tal vez que con ese sentido necesitamos generar una escucha profunda. Y con ese sentido de escucha profunda que es, no estoy escuchando al otro esperando responderle, estoy escuchando al otro porque lo estoy escuchando. O sea, quedo callado y atento, abro mi mirada, abro mis ojos, abro mis oídos para escuchar, ¿no? Y entonces esa escucha profunda nos genera una resonancia que nos deja pensando. Ni siquiera tenemos que hablar para responder, ¿no? Los silencios a veces también son mucho más profundos y más llegadores que muchas hablas. Les agradezco muchísimo, muchísimo a los tres que nos hayan compartido. Dicen aquí, muchas gracias por hablar sin tapujos, ¿no? Sin frenos, por hablar desde ese sentido educativo en el cual yo los conocí y por lo cual los hemos invitado aquí a que compartan con nosotros. Me parece que cada uno desde su ámbito estamos andando ese camino juntos, aunque estemos en lugares tan distintos. Y los 83 que están conectados, más los alumnos de la ISA, estamos también poniendo un pie, a lo mejor coquetamente y poco a poquito en ese camino de la educación o de la educación transformadora, regenerativa, como le quieran poner, de la educación que cuestiona, que tiene un pensamiento crítico hacia dónde nos está llevando este acelere de seres humanos que van caminando hacia algún rumbo, ¿no? Quizá hacia un despeñadero, quizá hacia un bosque. El punto es voltear a ver y decir, ¿a dónde vamos, no? ¿Hacia dónde queremos ir? Quizá yo me quiero detener y que les vaya bien. Entonces,
Me quedo con muchas preguntas. Estoy segura que vamos a tener una segunda versión de este panel. Después, quizá el año entrante, que tengamos más cosas que reflexionar, quizá respuestas que compartir. Le quiero ceder el uso de la voz a alguien. Si alguien tiene algún comentario, a quien hacen una pregunta, ¿cómo consideran que los conceptos de involución y voluntad podrían impactar en el tema? Involución y voluntad. De cierta manera, creo que los han estado reflexionando la voluntad política que comentaba, me parece que Catarina, que tiene que haber una voluntad de hacer las cosas. Tiene aquí también Luz Marina Payán, qué hacer de forma urgente para trabajar con la vinculación interinstitucional, priorizar estos temas importantes desde todos los conceptos, es decir, cómo llevar la teoría a la acción. También lo han estado comentando. Sí, ahorita voy a cederles la voz si alguien quiere comentar algo más. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer a los panelistas tomando su micro o si lo dejamos así cerrado. Muy bien. Muchas gracias. Pues le cedo el uso de la voz nuevamente a nuestro anfitrión, el doctor Eduardo Ursúa. Ah, la Isa, ¿tienes una pregunta? Sí, Acá, persona de la... adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya me ven, sí. Bueno, me siento muy agradecida por estar en este espacio, por todas las contribuciones que se han hecho. Yo soy profesora de secundaria, profesora de ciencias naturales, una profesora que se está formando en el campo también de la educación ambiental, con propósitos de poder generar estas transformaciones que son necesarias. Y en ese sentido, sí me gustaría de pronto que se pudiera un poco abordar como el papel del profesor en esta educación ambiental, en tanto que pues el modelo educativo que por lo menos se da en mi país, que es Colombia, todavía está muy condicionado por los modelos coloniales, occidentales, hegemónicos, donde pues se le da prioridad a la formación del poder laboral, ¿sí? Donde no se discute el modelo capitalista y cómo de pronto encontrar cómo lo pregunto, cómo realmente orientar al profesor, este profesor que quiere hacer esa transformación, que requiere de otras epistemologías porque no ha habido formación en ese campo, que necesita visibilizar el camino también para entrar en discursos que no sean tan catastróficos para los estudiantes. Pues quería como hacer esa pregunta, es decir, ¿hay de pronto alguna recomendación, hay alguna perspectiva al respecto en ese papel que juega el maestro o el profesor en esta educación ambiental que se requiere? muchas gracias. ¿Alguien quiere compartir su respuesta? Pues yo un poco. Adelante. Sí. Bueno, hay datos que quizá no sirvan mucho de consuelo, pero lo que ha recuperado la UNESCO es que más o menos el 70% de los maestros en el mundo no tiene formación en estos temas. Eso es importante de conocerlo porque es un problema estructural mundial. Y está ocurriendo en el último informe que dimos a conocer hace una semana sobre el Informe Mundial de Docentes, que muchos profesores están renunciando a la tarea de profesor, sobre todo profesores jóvenes. ¿Por qué? Porque es muy compleja ahora la tarea docente. Aparte de las violencias que se viven todos los días, etcétera, entonces dicen, bueno, y ahora tenemos que trabajar sobre el tema de la sostenibilidad del planeta, ¿no? Entonces, necesitamos comprender más al profesorado. Necesitamos entender que su tarea es muy compleja y darles los apoyos que requieren para esta tarea, ¿no? Materiales relevantes, espacios suficientes de capacitación, financiamiento también para su desarrollo profesional y algo muy importante que es el trabajo colaborativo. La mayor parte del trabajo docente se entiende como un trabajo
pues a veces muy romántico del profesor aislado, que el profesor héroe o el profesor apóstol. Y esa idea tenemos que quitarla de encima porque los problemas ambientales son tan complejos que no podemos trabajarlos un solo maestro. Entonces, un poco nosotros hemos estado insistiendo desde la UNESCO en que sean grupos de profesores que estén trabajando sobre los retos, porque no se puede entender ya la profesión docente, en primera porque les decía, están renunciando muchos profesores por la complejidad del reto y están viendo que es una labor aislada. Y en segundo, porque los problemas son tan amplios que se necesita soluciones entre todos. Entonces, una cosa que diría, aparte de todo el apoyo institucional que se merecen maestras y maestros, es buscar la colaboración, porque si no, tendremos maestros excepcionales que van a ser premiados, pero son ellos en su aula. Pero necesitamos escuelas. Recuperar, por cierto, la idea de escuela. La escuela es un prodigio de la humanidad y no se le da suficiente poder. Es más, se está minando a la escuela con los discursos tecnológicos, con todo lo que existe fuera de la escuela. Se está minando la escuela y la escuela y los profesores son un baluarte y un prodigio de la humanidad que necesitamos fortalecer, pero desde ese punto de vista del trabajo colaborativo. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Tenemos aquí otra pregunta que hacer ante la idea de que reciclar es educación ambiental. Lo mencionaba yo hace un momento también. Ahora que hablaron ustedes de educación ambiental, creo que lo mencionaron esa noción de ir más allá, ¿no? De esa idea y digamos con la cual surgió la educación ambiental, pero que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Más que reciclar, pues reducir el consumo. Y bueno, tengo aquí otro comentario de Jimmy Jaramillo. Tenemos gente de Perú, gente de Ecuador, gente de México, gente de Alemania. Entonces, me da mucho gusto. Te dice Jimmy que le llama la atención la parte en que se menciona el impacto que pueden tener los memes o los influencers. Consideran, dice aquí, que sería adecuado adaptar el uso de redes sociales y figuras influyentes para captar la atención del público, supongo en el entorno ambiental, ¿no? Figuras a lo mejor que son influencers ambientales. ¿Cómo podría hacerse esto de manera efectiva? Laisa, tienes una pregunta. Laisa, tienes una pregunta. Muy bien, creo que es de algún alumno tuyo. ¿Cómo la educación ambiental puede actuar en que la responsabilidad con el ambiente no recaiga solo en el individuo, sino también en el colectivo, los estados y No, las era para industrias? proporcionar la Exactamente. participación de ellos y ellos escribió, Está pero bien. Muy ay, bien. ponte ahí. No sé. No, pues la pregunta no sé si se entienda. Es que todo el panel, todos los elementos, incluso el de la UNESCO, siempre recargan toda la responsabilidad en el individuo, en la persona. En las educaciones que hacemos en la escuela son para que la persona incluso sienta culpa de la responsabilidad ambiental. Pero cuando enseñamos en la escuela para que somos un colectivo, cuando enseñamos a trabajar conjuntos para hacer ver a los estados en la UNESCO, no siempre la responsabilidad se recarga en el individuo. ¿Cómo la educación ambiental puede trabajar para que aprendamos a formar colectivos? ¿Cómo podemos a que hablen con la industria, a que la industria le pare atención? Porque toda la culpa es de nosotros como personas y los que mayor influencian en el daño ambiental pasan impunes y no tienen ninguna responsabilidad, ni siquiera se enteran de sus afectaciones. Muchas gracias. Fíjense que hay una pregunta de Jimmy que menciona cómo generar el que las redes sociales tengan un impacto positivo y cómo apoyar las figuras ambientales desde ese enfoque. Me gustaría que Catarina nos diera su opinión porque además ella es comunicadora, cómo pueden ayudar esas redes sociales a tener ese impacto positivo. Y la pregunta que acaban de plantear, que llevaba el nombre UNESCO, pues se la dejo a Adolfo. ¿Cómo ven? Sí, Catarina, adelante.
Ros, creo que tú tienes otra opinión de mí porque la red social y mí es un amor, bueno, un poco más difícil, digo así, pero lo que pasa sí es cierto, es que desde mi perspectiva, como tengo 40 años, ¿no? Las redes sociales es una cosa, pero otra cosa para los jóvenes, son natives, ¿no? Y lo que veo siempre es que influencers es algo súper grande, ¿no? Es como pero tienen la voz y justamente esta mañana practiqué con mis colegas de trabajo y también tienen niños y dijo, mira, mi hija va a la escuela, sí está escuchando o no, pero va a la casa y abre YouTube para aprender lo que necesita aprender, ¿no? Entonces creo que ¿cómo digo? Que la responsabilidad de los educadores y también de la escuela está cambiando rápidamente. No es también solo compartir conocimiento, eso no, creo que no es todo la responsabilidad de la escuela porque está fuera. Entonces, práctico de las redes sociales, ¿no? Um, Acá tuvimos en Alemania, tuvimos las elecciones y un partido, se dice así, de políticas, Sí. un partido de la derecha, lo que hicieron ellos ponieron toda la energía en las redes sociales, todo, ¿no? Y ahí son los jóvenes. Y entonces lo que pasa, porque eso acá, donde, bueno, no abren las noticias así, ¿no? Es como las redes sociales. Y entonces lo que necesitamos, porque hay un sistema así, el populismo y tal, es un sistema, ¿no? También retórica. Y eso también es como nuestra educación tiene que adresar cómo, bueno, dónde está el populismo, qué es el sistema adelante de eso o enfrente de eso, ¿no? Y creo que con los influencers, también hay influencers em, de la perspectiva de ESD, ¿no? Sostenibilidad, pero ¿qué son las personas? Y creo que en Alemania tenemos la perspectiva como todo lo que es verde es algo aburrido, ¿no? Todo que no es verde es como muy fancy y eso hay que cambiar. Pero quiero también que esta otra pregunta que fue acá como al nivel muy individual, creo que Ujú. sí es un problema porque aquí hay un dilema en eso, porque lo que no queremos que en la clase y en la escuela también tenemos la pregunta de la culpa, ¿no? Como yo voy con el carro, pero tú no, ¿quién tiene la culpa? Tenemos que adresar las preguntas más sistémicas en eso, ¿no? Y entonces en multi-stakeholder niveles, lo que tuvimos al principio de esta charla acá, como multi-stakeholder, a ver dónde hay soluciones. Claro, también en un nivel muy individual, pero al otro es la sociedad o la comunidad, el otro es político, económico y tal. Y creo que eso es nuestra meta también en las escuelas para hablar sobre eso y discutir sobre eso, qué son las soluciones. No sé Así si es. explico Sí, bien. sí, sí. Jimmy nos dirá que fue quien hizo la pregunta. Desde mi punto de vista, coincido contigo, comparto contigo esa opinión con lo que ha comentado también Laisa y Adolfo. Adolfo, no sé si quieras dar tu comentario respecto a esta pregunta que nos hacen allá en Brasil. Sí, me parece que es una pregunta muy pertinente, Sí. porque los discursos, pero no es el discurso de la UNESCO, ¿eh? Este, los discursos educativos hoy están psicologizados, es decir, hay un montón de taxonomías que hablan sobre estudiantes, este, y luego psicologizan esa visión, es decir, estudiantes que no tienen motivación, estudiantes con TDAH, estudiantes con todos esa taxonomía que le ponen en el individuo, individuos deprimidos, individuos, ¿no? Cuando el contexto es lo que, lo que está marcando es esa idea, pero la escuela se está psicologizando y se está medicando. En México no tengo cifras exactas, pero estoy seguro que la mitad de la población estudiantil está medicada. Entonces, es un riesgo la psicologización de la educación y se lo estamos dejando. Mm. Digo, los psicólogos son muy importantes, pero estamos dejando la escuela a los psicólogos, por un lado. Y por otro, se lo estamos dejando a los tecnólogos, porque parece que muchas respuestas están en las tecnologías. Y
ahora en la inteligencia artificial. La UNESCO está debatiendo sobre esos temas, ¿no? Sobre el uso de las tecnologías en la escuela también. Y hemos dicho, por ejemplo, que solo el 7% de las tecnologías que se trabajan en la escuela han sido probadas realmente. Todo lo demás Así no es. está hecho para trabajar educativamente. Y hay otros discursos sobre la escuela, uno que tiene que ver con el individualismo, la meritocracia, y otro que tiene que ver con la catástrofe. Estas visiones de el colapso, ¿no? Culturalmente están estructurados así los discursos sobre la escuela y los medios están jugando un papel muy importante y nadie les está exigiendo a nadie a los medios. En la UNESCO hicimos un estudio sobre quién regulaba las plataformas durante la pandemia, nadie las regula y menos ahora con estas liberación de los algoritmos en las redes sociales, ¿no? Entonces, en la UNESCO estamos debatiendo sobre esos temas. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, que la educación es un proceso eminentemente social y comunitario colaborativo. Y de hecho, la, el derecho a la educación está basado en el 26, que es el de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero también en el del 29, que son las responsabilidades colectivas. Y ahí estamos hablando sobre temas de justicia ambiental, de la responsabilidad de los medios, porque lo que construye la escuela en un esfuerzo fenomenal de un año de trabajo lo destruyen los medios en una semana. Entonces, ¿quién le reclama a los medios todo el discurso que están haciendo Así de es. esto, ¿no? ¿Quién le reclama a las empresas? Entonces, la UNESCO está trabajando sobre una perspectiva de ciudadanía y de derechos colectivos, ¿no? Bueno, ustedes podrían ver, busquen así, perspectiva de juventudes de UNESCO, perspectiva de niñez y se darán cuenta cómo estamos promoviendo una educación mucho más colaborativa, comunitaria y no basada en estas taxonomías que nos están haciendo mucho daño en la escuela. Creo que como educadores, educadoras tenemos que evitar o reflexionar muy bien sobre quién está hoy mandando en nuestras escuelas, porque lo dice nuestra directora general en el tema de la tecnología, por poner un ejemplo, tenemos que hacer que los educadores, los maestras, los maestros o la escuela gobierna la tecnología y no la tecnología gobierna nuestras escuelas. Lo mismo con la medicina, lo mismo con la psicología, lo mismo con los temas de catástrofes. Todo eso está influyendo fuerte en nuestras escuelas y hay que reflexionar para que eso no ocurra. Pero la pregunta es fundamental. La educación tiene que ser un esfuerzo comunitario, colectivo y que todos los actores tengan responsabilidad, porque si no, como decía hace rato, la escuela no lo puede tener todo, ni la educación lo puede todo. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres. Vamos a dar por concluido este panel a reserva de que vamos a próximamente convocarlos para seguir platicando. A lo mejor hasta en un grupo de estudio, fíjense, no estaría mal. Invítanos a Colima. Ah, bueno, yo estoy segura que ahora les van a dar una invitación más formal. Le voy a regresar el uso de la voz a nuestro anfitrión, al doctor Eduardo Ursúa. Muchísimas gracias, Laísa, Catarina, Adolfo, por sus pensamientos, ¿no? Porque creo que son reflexiones que han surgido en ustedes a lo largo de todos estos años que están en este sector. Muchas, muchas gracias. Adelante, Ilan. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Queremos agradecer profundamente a la Irsa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Vamos a hacer la lectura de sus constancias de participación por su participación como ponente en el panel internacional Diálogo Global por la Resiliencia de la Tierra, realizado en línea el día 4 de junio de 2025 con una duración de 1 hora. Atentamente estudia, lucha, trabaja, Colima, Colima, México, junio de 2025. Doctora Cintia Karina Rojas Mayorga, directora del CEUGEA. También para Catarina Roncevic y para Adolfo Rodríguez Guerrero, quienes han estado con nosotros en esta mesa. Es muy difícil no participar de esta conversación, es decir, estar aquí escuchándoles, atendiendo a las preguntas, a las inquietudes también de los participantes en este panel. Convierte muy difícil que uno se mantenga como maestro de ceremonias nada más. Creo que efectivamente hay muchísimas coincidencias. Adolfo, Catarina, Laísa,
definitivamente creemos que la educación es una parte muy, muy importante de lo que tenemos que hacer, pero también somos ciertos de que no podemos hacerlo todo, no es la súper herramienta para resolver el problema de inmediato y por sí mismo. Y me gustaría detenerme un poco en esto que Adolfo comentaba sobre quién está mandando en nuestras escuelas, quién está dirigiendo los mensajes en las redes sociales, quién está construyendo el discurso de lo que debe ser y de la forma en la que el mundo debe ser entendido, leído, construido. Creo que esa es una pregunta que estamos obligados a responder todos los días y que estamos obligados también a observar todos los días. ¿Quiénes estamos participando de lo que se hace y quiénes estamos participando también de la construcción de las soluciones? ¿Qué herramientas debemos eh, implementar, usar, elegir sobre otras y cuáles son los usos que les vamos a dar? ¿Qué aplicaciones debemos dar a esas herramientas? Creo que esto que hablabas sobre la forma en la que se está distinguiendo entre unos ciudadanos y otros, entre unas personas y otras, le resta también muchas posibilidades a que podamos dialogar entre todos, con nuestras particularidades, con nuestras diferencias, con nuestras formas de entender el mundo. Y creo que esta sectorización, digamos, de esta tipología que se hace de las personas y de cómo se comportan y entienden el mundo, limitan mucho esa conversación que es extremadamente necesaria para que podamos ponernos de acuerdo y encontrar las soluciones en las que debemos trabajar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero ceder la voz también a la doctora Karina Rojas para pues dar curso a el mensaje de cierre de este panel. Adelante, doctora. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias, doctora Rosalba. Y muchas gracias a nuestros panelistas, a Adolfo, Laisa y Caterina. La verdad es que ha sido un gusto, un honor tenerlos el día de hoy aquí con nosotros conversando. Y la verdad es que lo ponían los mensajes. El tiempo no es suficiente nunca, siempre hay tema de conversación y esperemos que esto sea realmente el inicio de una colaboración interinstitucional para que tengamos a bien llevar más allá la educación para el desarrollo sostenible. Entonces, agradecerles el espacio y me voy a permitir leer unas líneas, un mensaje que preparó la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima. Ella tuvo que retirarse porque tenía otra reunión en puerta, pero ella, en representación de nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, pues tiene preparado un mensaje para ustedes. Muy buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos en el cierre de este valioso espacio de encuentro, el panel internacional Diálogo Global por la Resiliencia de la Tierra. Ha sido un honor compartir reflexiones y aprendizajes con todas y todos ustedes en representación del rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Agradezco profundamente al Centro Universitario de Gestión Ambiental, CEUGEA, por la organización de este evento y extiendo mi reconocimiento por sus 25 años de compromiso con la educación ambiental, un esfuerzo constante que inspira y transforma. Hoy hemos escuchado voces expertas, comprometidas y profundamente humanas, gracias a Adolfo Rodríguez de UNESCO México, a Katarina Roncevic de Greenpeace Alemania y a Laisa Freire de la Universidad Federal de Río de Janeiro, por compartir su generosidad, sus conocimientos y visiones sobre el desarrollo sostenible, cambio climático, justicia ambiental y resiliencia socioecológica. Sus aportes no solo enriquecieron el diálogo académico, sino que fortalecieron la convicción de que la cooperación internacional basada en la ciencia y en la participación ciudadana es esencial para enfrentar los desafíos globales. Desde la Universidad de Colima y su voluntariado reafirmamos que toda la transformación sostenible inicia con una acción humana consciente, empática y solidaria. Nos llevamos de este panel no solo ideas y propuestas, sino también el compromiso renovado de seguir sembrando conciencia, formando líderes y construyendo comunidad. Este encuentro refuerza nuestro compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible y nos impulsa a seguir trabajando por un mundo más justo, equilibrado y resiliente. Gracias por su presencia, por su escucha activa y por sumar sus voces a este diálogo por la tierra.
Sigamos construyendo desde nuestras trincheras una transformación con sentido humano y ecológico. Hasta pronto y que esta semilla de conciencia siga germinando en cada uno de nuestros territorios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este panel internacional, en este evento que persigue el diálogo global por la resiliencia de la tierra en el marco del 25º aniversario del Centro Universitario de Gestión Ambiental de la Universidad de Colima y en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de reflexionar sobre estos diversos puntos que son profundamente relevantes para el trabajo que hacemos, para las preocupaciones que tenemos y para los retos a los que nos enfrentamos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.